hombre justo, juez supremo que no consentía abusos. Ese era Zapata. Pero su tarea no resultó sencilla. Los documentos que hoy forman los archivos zapatistas indican una realidad compleja, cargada. Ya se dijo, mucho más tiempo y esfuerzo se invirtió en los cuarteles zapatistas en la administración de la justicia interna que en la repartición de tierras a los pueblos o aún en la organización y movimientos de las guerrillas. Pues la guerra traía aparejada una dolencia más íntima y peligrosa, la delincuencia dentro de las filas rebeldes. Los incontrolados, los bandoleros, los abusivos, aquellos que aprovechaban estar armados en las soledades serranas para robar, violar y asesinar. Esos hombres que desprestigiaban a la revolución fueron tan temidos por los pacíficos como los enemigos federales o carrancistas. Su presencia dejó huella en la memoria. La delincuencia local fue uno de los factores que obligaron a los pacíficos a sobrevivir a una penalidad tras otra. María Félix Torres de Vázquez, nativa de la hacienda cañera de San Gabriel, relata con un dejo de impotencia este particular sufrimiento, y cito: «Pues, ¿qué quería usted que hiciera? Pues andar con mi mamá, que nos andábamos escondiendo, porque pues muchas gavillas se desertaban, se burlaban de las chamacas y hasta de señoras ancianas, y naturalmente que nosotros teníamos que andar huyendo. Era gente desertora, que se desertaban bien al gobierno, bien a los revolucionarios, porque no todos eran gente honrada, que anduviera peleando honradamente. Entraban a saquear, se llevaban cobijas, se llevaban todo lo que podían». Termina la cita. El capitán Santos Guzmán, vecino de Jojutla, fue uno de los revolucionarios a los que se les encomendaron tareas anteriormente propias de las fuerzas rurales y de las rondas de policía en los pueblos. Recordó, y cito: «Había algunos de esos, como digo, sí, eran zapatistas porque daban el título, pero no, eran los que se quedaban. Les decíamos ayateros. Los ayateros nomás andaban fregando y poniendo en ridículo a la revolución. Me ordenó el general Zapata que nombrara las defensas y ya, que los mataran. Cuando se los llegaban a agarrar, se los quebraba el general. Porque esos, decía, nomás están desprestigiando la revolución. No son nada ustedes. Así, para ejemplos de otros que sirviera». Termina la cita. El grave problema de la delincuencia no fue exclusivo de Morelos, estado invadido por los ejércitos gobiernistas y sin orden constitucional desde 1911. También las fronteras de la zona de guerra sufrieron ese fenómeno y con igual intensidad quiso intervenir el cuartel general de Zapata. Al sur del Distrito Federal, el veterano Marcos Lozano de Milpalta recuerda, cito: «De Zapata, sí, ese era su pleito, de que abusara a la gente. La severidad quedó grabada en la memoria», y dice: «pues los mandaba fusilar, según el delito que cometía uno, por ejemplo, burlarse de las mujeres o matar a uno que no fuera contrario a nosotros». Los documentos emitidos por los cuarteles zapatistas refuerzan los testimonios de los veteranos. Así, por ejemplo, la acusación sobre abusos de los soldados rebeldes sureños se repiten en las comunicaciones de los jefes regionales, solicitando invariablemente la aprehensión y el castigo a los culpables. No pocos, según las notas del cuartel general de Zapata, fueron pasados por las armas. Entre la población civil, la imagen de Zapata como revolucionario superaba el simple carisma del caudillo. Un halo de impecabilidad, de fortaleza moral rodeaba su figura. La mentalidad popular comparaba la conducta del jefe sureño, la confrontaba no tan solo a las de los enemigos externos, desde Huerta y Carranza hasta los implacables jefes federales Flavio Maldonado, Luis G. Cartón o Juvencio Robles, o los carrancistas Pablo González o Jesús Guajardo, sino quizás sobre todo a la de los revolucionarios locales y su inclinación al abuso. El que fuera joven pacífico Ángel Abundes recordó a un Zapata preocupado por evitar que el orden social que trabajosamente había construido en la geografía de la Revolución de Ayala fuera resquebrajado por conductas extremosas. Cito: «Él se portaba lo más mejor que podía. Muchas de las veces había generales que se le sobresalían, eran los abusivos, pero él eso lo evitaba y a muchos jefes los mandó matar por abusivos. Y es que por conducto de él no fue hombre malo, no fue hombre, digamos, arbitrario. De lo contrario, cuidaba de la dignidad de la gente, mataba una res y mandaba avisarle a la gente que vivía allí en los campamentos que había carne, y daba a cada quien su pedazo para que no se quedara sin comer, porque no había tortilla, no había maíz, a puro caldo». Termina la cita. Otras estrategias de supervivencia fueron ensayadas por los civiles, como la que revela nuevamente doña Ignacia Peña. Cito: «Mi esposo fue José Fuentes, él fue zapatista, él se agarró las armas para que es más que la verdad. Pues nos conocimos en Huitzilac, cuando hubo media pasecita. Ahí nos conocimos y me junté con él, como dice el dicho. Como era yo señorita, pues claro, entonces unas manoteaban a una, y para que no me desgraciaran, mejor me junté con él. Sí, me llevó pa'l monte». Termina la cita.
Los campesinos revolucionarios armados, pero sobre todo la voluntad de orden, fundamento de toda eficacia política, dio origen a la conducta legalista que permeó al zapatismo durante la década que duró la guerra. Hagamos un repaso a continuación del cuerpo legal que dio consistencia y fundamento al zapatismo. Revolución contra delincuencia. Los pueblos campesinos reconocían al cuartel general y a Emiliano Zapata como sus legítimos representantes. El vínculo establecido entre los rebeldes en armas y los pueblos fue el punto nodal de la organización revolucionaria. Con argumentos que eran una mezcla de liberalismo y prácticas cotidianas campesinas, de leyes virreinales y de modernidad, los sureños pudieron pensar en una justicia que era promesa de imparcialidad y de restitución de algo perdido siglos atrás, concretamente tierras, montes y aguas frente a las haciendas. Pero también ensayaron la resolución de problemas que afectaban a los individuos, a sus cuerpos e integridad personal. Así, los zapatistas entendían los delitos como actos de disolución social al interior de los mismos pueblos o de afectación personal. Los delitos podían ser de varios tipos: contra la propiedad, contra los individuos, sus vidas y sus cuerpos, contra los pueblos, contra la patria, contra la revolución. A su vez, tenían calidades que los identificaban: traiciones, espionaje, abusos, robos individuales o en cuadrillas, que entonces fueron conocidos como ayateros o desbalagados, delitos sexuales, asesinatos, golpes, injurias, especulación y tráfico ilegal de productos de primera necesidad, caciquismo, incendios, desobediencia y desacato a las autoridades civiles y militares, etcétera. Pero también había delitos con valoraciones costumbristas, como cierto tipo de brujería, sustitución indebida de personalidades, o perder los títulos de propiedad de los pueblos, o incluso la violencia contra los catrines urbanos pacíficos. Asimismo, es de notar que los asesinatos en duelo por motivos de honor personal no eran en muchos casos considerados delitos. De ello derivó también una tipología del castigo, entendido como pena ante lo irreparable y, en su caso, la restitución de daños. Se practicó generalizadamente a lo largo de los 9 años de guerra la pena de muerte, fusilamientos y ahorcamientos principalmente, como excepción otras formas de ejecución como el arrastre amarrado a la silla de un caballo, para penar los delitos más graves. Ni el suplicio ni la tortura existieron como prácticas punitivas, aunque se llegó a castigar corporalmente, fajillazos o cintarazos, sobre todo a militares zapatistas acusados de algún abuso que no ameritaba la muerte. Y la represión fue dura, aunque resulta curioso, por ejemplo, que al mismo tiempo que se mandaba a algún delincuente al paredón, en el cuartel general zapatista se discutía la abolición de la pena de muerte, finalmente decretada en la Ley General sobre Administración de Justicia del 1 de diciembre de 1915. Esta prohibición de la pena de muerte no se cumplió, se puede agregar. Un mes más tarde perdería la vida a manos de sus antiguos correligionarios el general Francisco Pacheco, y en el siguiente mayo se ejecutó el prestigioso profesor Otilio Montaño, uno de los redactores del Plan de Ayala, luego de que se le encontró culpable de traición. En el caso de Montaño, además, hubo exposición del cadáver como ejemplar y atroz impresionismo punitivo. En general, la pena de muerte era ejecutada públicamente y se entendía como espectáculo escarmiento, muerte con fines didácticos o propagandísticos, como el fusilamiento de Pascual Orozco Padre en 1913, acusado y juzgado por traición a la revolución. Zapata afirmó que la revolución no permitiría ningún acto que la desprestigiara, lo que quería decir también que la disolviera ante el pueblo que la apoyaba. Además, para delitos de guerra existió la ejecución sumaria sin proceso contra los prisioneros acusados de crueldad o de abusos contra la población civil, como se hizo con el coronel huertista Luis G. Cartón, o por reincidencia, desobediencia y deserción. Sin embargo, el trato a los prisioneros de guerra varió en el tiempo y en los lugares, pero hasta 1915, tratándose de federales forzados mediante la leva, esto es, por reclutamiento forzoso, con excepción de los oficiales, los voluntarios enemigos de la revolución y soldados implicados en incendios de pueblos y asesinatos, estos eran condenados a muerte sin apelación. Para todos los demás forzados, la clemencia, la liberación y la incorporación a las filas propias fueron práctica común. Hubo incluso un caso de linchamiento tácitamente aprobado por Zapata, el del oficial huertista Flavio Maldonado, acusado de abusos y crueldad extrema contra civiles. A mediados de 1914, al ser hecho prisionero, fue entregado a las mujeres víctimas de su conducta terrible, quienes hicieron justicia con su propia mano. Después de 1916, el fusilamiento de prisioneros carrancistas se hizo también común, pues se argumentó que se trataba de soldados que iban por su voluntad, a los que se hacía culpables por la conciencia de los hechos que cometían.
Salvo excepciones, como la de Montaño, no se tienen referencias de exposición de los cuerpos de los ajusticiados, cosa que sí hacían los federales y los carrancistas. Por ejemplo, los colgados de los postes, o los ahorcados en los árboles de Tlaltizapán, o la misma exposición del cadáver de Zapata en abril de 1919. Otras formas de castigo, frecuentes en algunas regiones, sobre todo al comienzo de la Revolución, fue el desorejamiento. Se cortaba una oreja a manera de marca para reconocer a quien ya había sido perdonado una vez. La reincidencia significaba la muerte. Para los delitos civiles, la pena de muerte era más bien excepcional. Existían para los delitos más graves las cárceles municipales junto con otras formas de castigo: obligación de restituir lo reclamado por la víctima, multas, reubicaciones, destierro de los indeseables, etc. Aunque la impunidad fue alta, los procedimientos penales eran práctica muy rigurosa. Para los delitos civiles, el procedimiento era el siguiente: consignación escrita de la queja, citatorio de los involucrados, careos, declaraciones en acta levantada, investigación, diligencias y resolución. El procedimiento seguía los lineamientos acostumbrados de la juridicidad liberal mexicana desde el siglo XIX, pero la carga de valor de los delitos y la ejecución de las penas dependió de las condiciones que la guerra permitía a los cuarteles de los jefes zapatistas. Es decir, el resultado del proceso varió según el delito cometido y la situación histórica del momento, pues la guerra marcó las pautas en la valoración delictiva. Por ejemplo, durante las hambrunas, el robo de maíz, la matanza ilegal de ganado o los daños a las siembras ameritaron el fusilamiento. El comercio con zonas ocupadas por el enemigo era objeto de multas, cárcel y confiscación de mercancías. Durante el sitio a las poblaciones, el abuso contra civiles y la propiedad individual o comunal ameritó penas que iban desde desarmar y arrestar al culpable hasta la remisión al cuartel general y, en su caso, destierro o muerte. A pesar de lo riguroso y complejo del aparato judicial campesino revolucionario, muchos actos salieron del control de los jefes militares y de las autoridades civiles. Como efectos de la guerra, las arbitrariedades y el bandolerismo, esta vez sin la difusión periodística ni la narrativa propia de la literatura delincuencial, acompañaron al hambre y a la enfermedad y a los ejércitos de ocupación, enemigos tan peligrosos para los zapatistas como el fantasma de la delincuencia. De pasado y presente. Si bien resulta ilusorio afirmar que Emiliano Zapata hubiese actuado en una u otra forma si viviera en nuestros días, sí es posible saber que en las circunstancias de la guerra de 1911 a 1919 y con la responsabilidad de cargar con el orden social en la geografía del Plan de Ayala, el caudillo sureño no fue tolerante con la delincuencia. Llegó incluso a aplicar una justicia que ahora nos parecería extrema, sobre todo durante los momentos más difíciles para la Revolución del Sur. Pero es posible tal vez sacar en claro que la delincuencia, ese quiebre violento y desmesurado de las leyes y las costumbres contra los individuos y los pueblos, es el principal enemigo de los ideales y de las bonanzas del pasado y de hoy. Muchas gracias.